de los actores. Y ahora voy a dar paso a María Landeira, representante de Naturgy, que nos va a hablar de la repotenciación en Galicia, cómo está la situación actual. Por favor, María. María es ingeniero industrial y tiene una dilatada trayectoria en el desarrollo de renovables en Galicia, más de 11 años, con muchos megavatios, y desde luego creemos que es un activo aquí en Galicia en el sector. María. Buenos días a todos. Voy a cambiar un poco de tercio, voy a hablar de repotenciaciones, no sin antes decir, como ya lo hice en la presentación del miércoles, que por supuesto nosotros tenemos una preocupación enorme por la situación de judicialización. Seguimos con una incertidumbre tremenda sobre los plazos de ejecución de esos proyectos y esa es una de nuestras principales líneas de trabajo, ¿no? La defensa de nuestros proyectos, porque efectivamente creemos que están bien planteados y bien tramitados. Cambio de tercio entonces y vamos a hablar de proyectos de repotenciación en los que estamos trabajando. Empezar a ver máquinas en emplazamientos, la verdad es que es una ilusión tremenda después de años sin construir. Entonces, bueno, os vamos a poner un pequeño vídeo de esto de dentro vídeo, por favor. Algo se está transformando en Galicia. Apostamos por una energía más limpia, eficiente y con menor impacto visual. Y para conseguirlo, estamos trabajando en 3 proyectos de repotenciación eólica. Somozas, Monterredondo y Novo. Contamos con financiación de la Unión Europea a través del programa Repotenciación Circular, gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Y hemos logrado pasar de 172 aerogeneradores a solo 25. Aumentamos la eficiencia y la producción anual hasta los 418,5 gigavatios hora, suficientes para abastecer cerca de 120.000 hogares. Concretamente, en el parque de Monterredondo hemos pasado de 66 a solo 11 aerogeneradores manteniendo la potencia instalada. Así, hemos aumentado su producción a 200 gigavatios hora al año, para abastecer 57.000 hogares. En Galicia fuimos pioneros cuando repotenciamos el parque de Cabo Vilano en 2016. Y seguiremos avanzando en la transición energética porque es el futuro. Te contamos más aquí debajo. Muy bien. Si podemos poner la presentación. Voy a intentar ir rápido sobre algo del contexto de repotenciación y luego trataré de hacer una presentación como muy práctica de las cosas que nos estamos encontrando y aquellas circunstancias que quizás pueden resolverse por vía normativa, ¿no? Según la Asociación Eólica Europea, una de las grandes tendencias del sector de la energía eólica es la propia repotenciación, que viene siendo utilizar lo mejor posible los emplazamientos de más viento, instalando las máquinas más modernas y eficientes disponibles en el mercado para al final producir más energía, ¿no? De forma más eficiente en los mejores emplazamientos. Europa tiene una flota que en ciertos países tiene cierta edad ya. El mayor volumen de flota antigua está en Alemania, España y Portugal, y si veis ahí, según Wind Europe, pues la flota española tiene una edad media de en torno a 14 años. Si hemos replicado esa misma gráfica de Wind Europe para saber cómo están las comunidades autónomas en esa balanza, y bueno, pues Galicia tiene una edad media sensiblemente superior, son los puntitos negros que veis, a otras comunidades autónomas. Estamos en una edad media de 18 años de la flota gallega por 2 motivos principales. El primer motivo del que debemos estar orgullosos es porque fuimos pioneros. Y el segundo motivo del que no debemos estar tan orgullosos es porque llevamos años sin poder construir aquí, lo que pues no nos baja la edad media, ¿no? De los 4 gigas más o menos que hay instalados en Galicia, 3 tienen más de 15 años y 2 más de 20 años. Si vamos a la cartera de Naturgy, si veis un poco la pirámide poblacional, por así decir, de la eólica que tenemos en operación, más abajo veis los proyectos que tienen más de 20 años, son 3 proyectos, Somozas, Novo y Monterredondo, que precisamente estamos repotenciando, y con esa repotenciación nuestra cartera en operación pasa de una edad media de 14 años a 10 años, respecto a las cifras que veíamos antes. Los 3 parques están en la provincia de Coruña, los veis ahí situados, y veis un poquito más arriba, en el año 2016, un proyecto pues, de una potencia más modesta, el proyecto de Cabo Vilano,
que también se repotenció, fue nuestra primera repotenciación en Naturgy y también la primera repotenciación de Galicia. Voy a ir sobre aspectos prácticos de la propia repotenciación. El primero, el acceso y conexión, ¿no? El acceso y conexión es uno de los factores más limitantes para desarrollar nuevos proyectos. En el caso de la repotenciación, pues se utiliza el acceso y conexión que ya tienes de tu instalación existente. No está afectado por los hitos del Real Decreto Ley 23 y bueno, el propio trámite de acceso y conexión tiene cierta agilidad, una agilidad pues diferencial respecto a tramitar un parque nuevo, ¿no? Hay ciertas previsiones normativas respecto al incremento de potencia en una repotenciación y os cuento un poco cuál ha sido nuestra experiencia en ese sentido. En Cabo Vilano sí conseguimos incrementar la potencia en un 40% en su día. En los parques que estamos ahora repotenciando no fue así, sobre todo porque no había capacidad en los nudos a los que nos conectamos, pero también porque hay limitaciones del propio territorio que incluso nos hicieron perder algo de potencia en uno de los parques. Con lo cual, pues nuestra experiencia es que a veces incrementar potencia en las repotenciaciones no es tan automático ni inmediato. ¿Cuál es la experiencia europea en este sentido? Es verdad que si se miran las gráficas de cuánto se desmantela y cuánto se repotencia y qué balance se saca, sí que hay al final un incremento de potencia como experiencia europea en torno al 23%. En Galicia tenemos una situación que puede verse alterada por la planificación que está en audiencia y que pues no tenemos las cifras exactas de cómo nos va a afectar a la capacidad que va a aflorar en los nudos de la red de transporte. En Galicia tenemos a día de hoy 60 nudos, que 31 están en prelación temporal con capacidad prácticamente agotada, salvo algunas excepciones que no suelen ser de especial utilidad para la eólica, y otros 29 están reservados para concurso, con lo cual pues, es complicado. Esto que decimos de que la repotenciación es instalar equipos nuevos más eficientes, ¿cómo se traduce realmente en energía? Significa poner aeros finalmente mayores, menos número, pero de mayor tamaño. Esto tiene efectos colaterales que luego veremos. Y en nuestro caso, en la primera repotenciación, la de Cabo Vilano, pasamos de máquinas de 100, 200 kilovatios a aeros de 3 megas, fue un salto tecnológico tremendo y también el incremento de eficiencia energética fue tremendo, ¿no? La producción se incrementó más de un 400%. Ahora ya en esta segunda remesa de repotenciaciones, donde el salto tecnológico quizás no es tan grande, de 600, 700 kilovatios pasamos a aeros de más de 4 megas, se incrementa la generación en más de un 80%, es un salto muy importante. También, no tanto como el primero, porque obviamente el salto tecnológico en el primer caso era tremendo. En cuanto a la implantación en el territorio, obviamente pues todos los que desarrolláis parques, lo primero que hacéis es poner capas una encima de otra para ver todas las restricciones que hay de urbanismo, de solapamiento con otros parques, de patrimonio natural, patrimonio cultural, paisaje, etcétera, ¿no? Estoy segura que todos en vuestras, cuando miráis un emplazamiento nuevo, os acabáis encontrando con figuras así de restricciones. Dices, ostras, esto es un ejemplo de un parque en el que se está analizando una repotenciación, no sé ni siquiera dónde están los aeros originales, ¿no? En este caso concreto, los aeros originales están ahí donde está marcado el cuadradito rojo, y en las partes coloreadas es donde, con la normativa actual, sería posible implantar aeros. Entonces, vemos que cuando analizamos una repotenciación no siempre es tan fácil reutilizar infraestructuras existentes o incluso en muchas ocasiones no hay zonas donde implantar aeros nuevos, ¿no? Entonces, esta es una problemática que creemos que también ha de abordarse. ¿Qué pasa con aquellos proyectos donde no es posible encontrar ubicaciones para los nuevos aeros? Terrenos. Cuando hablamos de terrenos, he puesto aquí la imagen de uno de los parques que estamos repotenciando ahora. Es un sitio donde ya estás, los vecinos te conocen, parece fácil. Bueno, no es tan fácil. En esta imagen vemos un parque en el que hay una combinación de parcelas grandes, de montes vecinales en mano común,
y zonas de parcelas más pequeñas. Veis que hay zonas donde existía afección antes, porque hay muchas de las infraestructuras, en este caso sí se pueden conservar, viales, subestación, etcétera, donde hay una afección que ya existe, tienes un contrato de hace 20 años y has de renovarlo. Y hay zonas donde al final sí hay nuevas afecciones y hay zonas bastante importantes de desafectados. Son tres tipologías de propietarios que has de abordar de forma diferente y que, bueno, pues requiere un trabajo especial. No tiene por qué ser esto más fácil que un parque nuevo en absoluto. Es verdad que los vecinos normalmente ya en estos casos llevan más de 20 años conviviendo con el parque, conocen los beneficios y solemos tener una acogida un poco diferente a cuando vamos a un territorio nuevo donde no se conoce, pero es una tramitación o una gestión bastante dificultosa. Tramitación administrativa. Para tramitar una repotenciación lo que hacemos es tramitar una modificación sustancial del parque que está en operación. Tramitamos a la vez el proyecto de desmantelamiento y el proyecto de construcción del parque nuevo. En estos parques, como hemos dicho, ya que tienen acceso y conexión, no nos aplican los hitos del Real Decreto Ley 23. Y una cuestión que me parece importante y que he puesto ahí con la alarmita es que nos parece que en estos casos la evaluación debería ser sobre las adicionalidades, es decir, cuando evalúas ambientalmente una repotenciación se debería hacer considerando como punto cero, como punto de partida, el parque original, ¿no? Con las afecciones que el parque original ya tiene. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia en la tramitación administrativa de las repotenciaciones? Pues en el caso de Cabo Vilano conseguimos tramitar y ejecutar en unos 6 años. En el caso de las 3 repotenciaciones que tenemos ahora en marcha, yo creo que al final será un plazo similar desde que arrancamos y hasta que pondremos en marcha. Es verdad que en estos últimos casos, hemos tenido un tiempo de espera después de la obtención de las autorizaciones administrativas para ver si ganaban firmeza, dado el contexto judicial. Ese plazo de espera pues, ha sido reconocido por el IDAE, estos proyectos tienen ayudas del IDAE, que nos ha permitido prorrogar el plazo de ejecución hasta junio del 26. Es verdad que esta semana ha salido a audiencia una orden ómnibus que amplía estos plazos, todavía la estamos estudiando, pero esos plazos podrían ser incluso superiores, más allá del junio del 26. Inversión. Los proyectos que ahora estamos ejecutando suponen una inversión de en torno a 150 millones de euros. Como he dicho, tienen ayudas del IDAE porque hemos participado en una convocatoria de repotenciación circular con fondos NextGen. Los 3 proyectos pues, hemos alcanzado la puntuación máxima y se nos otorgaron 32 millones para la ejecución de estos proyectos, con una exigencia de cumplimiento de plazos y otros compromisos. Lo que he comentado antes, en principio con las fechas actuales deberíamos terminar en junio del 26. Es cierto que si se aprueba finalmente esta orden, esos plazos podrían ser prorrogados nuevamente. Vale, si vamos a lo práctico, desmantelamiento y construcción. Es verdad que en un proyecto de estos entras en un activo que está en operación, es un poco diferente, ¿no? Entonces, depende un poco la estrategia que quiera seguir nuestro promotor. Nosotros lo que hicimos fue desmantelar a la vez que construíamos para intentar minimizar el tiempo de parada, ¿no? Eso conlleva una coordinación de actividades bastante más intensa. Entonces os voy a poner un pequeño vídeo de uno de los parques en el que ya hemos terminado el desmontaje de los aerogeneradores. Todavía quedan labores de... aquí está, el parque de Monterredondo, pues ya hemos terminado el desmontaje de los equipos. Veréis que se ha realizado en coordinación con la obra nueva. Vais a ver allí alguna cimentación que está siendo hormigonada. Esto nos ha exigido pues, planificar el desmontaje teniendo en cuenta la retirada primero de los aerogeneradores que molestaban, por así decirlo, que entorpecían o que limitaban la construcción nueva. Obviamente todavía tenemos restauración ambiental en proceso de las zonas desafectadas, pero ya ver el parque así, bueno, pues
una restauración ambiental obviamente ha de hacerse, pero digamos que el parque en sí ya tiene un aspecto casi de restaurado. Parte de los elementos retirados se van a guardar porque pueden servir de repuestos o bueno, pues elementos que nuestros compañeros de operación y mantenimiento pues quieren preservar por si son necesarios para otros parques. Algunos componentes, muy poquitos, pero algunos vamos a cederlos a centros de FP porque que los chavales de la FP puedan tocar y ver dimensiones y componentes, creemos que es muy bueno. Estamos trabajando en esa cesión de componentes y el resto pues se han tratado todos los residuos, 80% acero, el resto cemento y áridos, y el resto de materiales pues han sido tratados por gestores autorizados. Ahí veis las cimentaciones originales y las cimentaciones nuevas. El propio desmontaje de los aerogeneradores es una labor que ha de ser vigilada mucho, sobre todo en el aspecto de la seguridad, ¿no? Son equipos que estás desmontando después de 20 años de operación y la seguridad aquí, trabajar con seguridad era un reto también sobre el que se trabaja intensamente. No hemos tenido incidentes relevantes. Todo esto es en el propio parque, pero ¿qué pasa fuera del parque, ¿no? En estos parques estamos desmontando, todavía no están entrando los componentes nuevos, pero sí os voy a poner otro pequeño vídeo del transporte de componentes a la repotenciación de Cabo Vilano. Fuera del parque hay que realizar un montón de actuaciones para que el transporte de los componentes sea posible. Muchas veces un parque que es viable o parece viable puede dejar de serlo si no conseguimos transportar los elementos hasta el propio parque, ¿no? Esas actuaciones de transporte pues, administrativamente han de ser tramitadas pues a través de licencias de obra, han de ser gestionadas con propietarios de terrenos que a veces pues en algún caso si surge algún propietario desconocido o demás pues ya bloquean el transporte de los componentes. Los componentes tienen que llegar, si no el parque no se puede hacer. Entonces, bueno, creemos que esta es una acción que normativamente se puede resolver y es incorporando la tramitación de las actuaciones de transporte a la propia tramitación de los proyectos, ¿no? Y por último, y en esta diapo podría estar un buen rato, ligado a estos proyectos de repotenciación, pues hemos puesto en marcha un montón de medidas vinculadas sobre todo al mundo de la educación y la divulgación, ¿no? Lo que os decía antes, estamos trabajando en convenios con 3 centros de FP para la cesión de componentes, hemos participado en distintas iniciativas en las que bueno, pues hemos enmarcado los proyectos de repotenciación, becamos a alumnos del Máster de Energías Renovables de la Universidad de Santiago y estamos actualmente gestionando distintos cursos de formación, en algún caso de carácter profesionalizador, con un montón de alumnos beneficiados, de forma prioritaria de alumnos de los concellos en los que están los parques, pero luego se hace extensivo en caso de no cobertura de plazos de plazas al resto de concellos de Galicia, por supuesto. Y bueno, pues es una iniciativa que enmarcamos dentro de nuestro modelo de relacionamiento social, que sabéis, eso empezaba con esto, que nosotros es un proyecto en el que ponemos mucha ilusión porque creemos que los proyectos han de plantearse de esta manera en el territorio, ¿no? Con respeto y generando valor. Y nada, por último, pues algunas de las cosas que voy a decir a continuación han ido saliendo. Al ejecutar estas repotenciaciones hemos visto pues, cosas que se pueden resolver normativamente. Ya hemos comentado sobre las actuaciones fuera de las áreas de desarrollo eólico, qué hacer con las repotenciaciones que no son viables, qué hacer con los núcleos, con los viales dentro de la poligonal cuando están en suelo de núcleo. La definición de parque eólico nos obliga a poner centros de medida cuando a veces técnicamente tampoco son estrictamente necesarios. Quizás sería conveniente revisar esa
definición y muchas otras. De las distintas ideas que tenemos de mejoras normativas, hay una buena parte de ellas que aplican a las repotenciaciones. Bueno, y sin más, he intentado ir muy rápido porque Oriol nos ha pedido ser breves, pero podríamos estar hablando toda la mañana sobre repotenciación y estos proyectos. Nosotros estamos súper felices de, como os decía, de tener proyectos en construcción. Es para lo que estamos. Nos encanta escuchar a Cristina, pero preferíamos que hubiera ponencias de otro tipo porque todos estuviéramos construyendo cosas. A vuestra disposición, de verdad, si necesitáis o tenéis interés en cualquier cosa, en el café y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Iker Chasco, que es responsable de Enercluster en Navarra y también es director de la unidad de negocio de Fluitenic. Iker, por favor. Bueno, Iker es ingeniero de caminos, canales y puertos y plantea su intervención con una pregunta sobre si es posible reimpulsar la industria renovable en Europa, ¿no? Muchas gracias.